Bienvenidos los que periódicamente estamos estudiando la vida de Jesús. Para leer lo que hoy vamos a leer tenemos que tener conocimiento cómo era la ley en el tiempo de Jesús y antes. Los hebreos seguían las leyes que Moisés había establecido 1500 años antes de Cristo. Y dentro de sus leyes de las relaciones matrimoniales había una ley que se llamaba la ley del levirato. ¿En qué consistía esta ley? De que si había un hermano que estaba casado, un hombre casado, y fallecía, el hermano tenía que casarse con la cuñada, y el hijo que tenía la cuñada, entonces era como si fuera hijo del hermano muerto. Esa se llamaba la ley del levirato, que estaba en el tiempo en el cual Jesús vivió. Hoy día no la tenemos esa ley, pero en aquel entonces estaba. Para entender lo que hoy vamos a leer tenemos que tener conocimiento de eso. Bueno, el sábado pasado, la semana pasada, habíamos estudiado de que se juntaron los herodianos y los fariseos para ponerle una trampa a Jesús, el asunto de la moneda, y quedaron asombrados con la respuesta que Jesús le dio, que la respuesta era, porque la trampa que le habían puesto era de que si tenían que pagar el impuesto a Roma o no. Y era una trampa, porque si Jesús decía que sí, se tiraban los judíos en contra, los israelitas, y si decía que no, se tiraba en contra al imperio romano, a las autoridades romanas. Entonces estaba como entre la espada y la pared. Pero Jesús era Jesús. Jesús es el hombre más grande que la tierra ha tenido. Y Jesús entonces les dijo: denme la moneda, y les preguntó de quién era la imagen. Ellos dijeron que la imagen era del emperador y la inscripción también era del emperador. Y entonces Jesús les dijo: bueno, den al emperador lo que es del emperador y den a Dios lo que es de Dios. Lo usan los políticos mucho en sus discursos de arengar a la gente, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De ahí viene ese dicho que usamos en el día de hoy. Hoy vamos a ver también otra trampa u otra encrucijada que quisieron poner a Jesús. No eran los herodianos ni eran los fariseos, sino que en este caso fueron los saduceos, o sea, la clase gobernante. Porque pasaba como hoy en día en el pueblo hebreo, habría varias manifestaciones religiosas. Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, y había otros grupos más. Así que en el tiempo de hoy también hay muchos grupos cristianos dentro del cristianismo a nivel mundial. Tenemos los luteranos, los católicos romanos, los católicos no romanos, serían los evangélicos. Tenemos dentro de las diferentes instituciones, hay varias ramas. Dentro de los católicos romanos tenemos varias diócesis, los franciscanos, los jesuitas y bueno, y un montón más. Y dentro de los evangélicos están los bautistas, los metodistas, o sea, hay muchas manifestaciones cristianas, porque el ser humano es difícil. Entonces, bueno, pero lo importante es el cristiano de corazón, y amar a Dios de corazón, y buscar a Dios, y saber desechar cuando uno está equivocado, que a veces eso no queremos, Cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, decimos cómo puede estar equivocado y seguimos empecinados en el error. Y eso está mal. Cuando uno se da cuenta de que algo que hace está mal, hay que dejarlo. No importa que haya vivido unos 50 años con ese sistema de vida y se da cuenta que estaba equivocado, hay que cambiar. No nos queda otra. Bueno, en este caso quedaron admirados de la respuesta que Jesús dio. La gente alababa a Dios. Porque eso no se lo hacían en privado, se lo hacían públicamente en el templo delante de una multitud, un grupo grande de personas que estaban viendo cómo Jesús salía de esas trampas que le ponían. Y la gente quedaba maravillada de sus enseñanzas. Y hoy vamos a ver otra. Esta de hoy es del grupo gobernante, de los que eran bastante fundamentalistas, los saduceos, era el sumo sacerdote, pertenecía a este grupo, y dice:
Acuérdense que Jesús está la última semana de vida, habrá sido el martes, miércoles, antes que lo crucifiquen. Dicen, aquel mismo día, o sea, el día de que Jesús respondió de que dar al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, está en San Mateo 22, 23. Dice, aquel mismo día, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos dicen que no hay resurrección de los muertos. Por eso le preguntaron este caso. O sea, que el grupo de los saduceos, dentro de su doctrina, ellos no creían ni en los ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Entonces le presentaron un caso a Jesús. Le dijeron, maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin dejar hijos, su hermano deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Esto es lo que era la ley del levirato. Si un hombre moría y el hermano tenía que casarse con la viuda, y el hijo que nacía de la viuda no era hijo de él, sino del hermano que había muerto. Esa era la ley. Y le hicieron una pregunta a Jesús. Pues bien, aquí entre nosotros había una vez 7 hermanos. El primero se casó y murió. Como no tuvo hijos, dejó su viuda al segundo hermano. Lo mismo le pasó al segundo y después al tercero, y así hasta el 7º hermano. O sea que todos fueron muriendo y no dejaban hijos. Esta mujer no tenía hijos. Le pasó hasta el 7º. Y le preguntan a Jesús, después de todo murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa esta mujer, si todos estuvieron casados con ella? ¿De cuál será la esposa, si todos fueron maridos? Y acá Jesús nos enseña algo que también a nosotros nos viene bien. ¿Cómo va a ser en la resurrección? Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la vida? Ustedes saben que cuando nacimos, desde que nacemos, tenemos imbuido dentro de nuestra persona la eternidad. A los niños no hay que decirle que Dios existe o no existe, ellos creen por naturaleza. Cuando nos vamos poniendo grandes, entonces empezamos a poner los peros. En el ser humano ha nacido, la muerte es parte de la vida, hemos nacido para morir. Y no sabemos cuándo vamos a partir, puede ser que seamos jóvenes o seamos viejos. Los cementerios es una de las manifestaciones de que Dios es justo y que todos somos iguales. Así que si hay alguno que se cree mejor o más importante que otro, piense que somos todos iguales, nacemos sin nada y cuando nos morimos no nos llamamos nada. Así que ahora, ¿qué va a pasar después que se resucite? ¿Cómo va a ser la vida? Fíjense, Jesús enseña. Y Jesús, que ha sido el hombre más importante que ha tenido la historia, y que todo lo que él ha enseñado es correcto, y que él nunca cayó en pecado, a pesar de haber dejado su deidad y vivir como cualquier hijo de vecina, él, sin embargo, era un hombre justo y puro. Entonces él enseñó qué va a pasar después de la resurrección. Fíjense, Jesús les contestó a la pregunta de quién iba a ser esta mujer la esposa, de los 7 hermanos. Ustedes están equivocados, les dijo. Ustedes están equivocados, les dijo de frente, están equivocados. Porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, los trata de ignorantes, por más que eran maestros de los libros del Antiguo Pacto. Dice, ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy día no conocemos las Escrituras ni el poder de Dios? Yo los animo a que investiguemos, miren las Escrituras, o sea, la Biblia, es el único caso en la historia humana que un libro escrito en 1500 años, en un periodo de 1500 años, por más de casi 40 autores, es un libro que no tiene contradicción. Es como que el autor hubiera sido una sola persona, es el único caso en la historia humana. Es el libro traducido a la mayor cantidad de idiomas, ningún otro libro ha sido traducido a tantos idiomas como se ha traducido la Biblia.
Es el libro que hoy día es el bestseller, es el más leído que hay abajo del sol en la historia, en la tierra. Y hay gente que no la lee, ya por ahí la tiene en la casa y no la lee, hay que leerla. Y yo les aconsejo a leer el Nuevo Testamento, porque pertenecemos al Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Les aconsejo a leer el Nuevo Pacto. Y que también como complemento el Antiguo para poder entender el Nuevo, porque para entender esto teníamos que saber de la ley del Levirato, para poder saber esto de lo que Jesús enseña. Así que les dice Jesús, ustedes están equivocados y es porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y eso que eran maestros, o sea, era muy frontal Jesús. Y dice Jesús, cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, o sea que no va a haber casamiento cuando estemos en la presencia de Dios, allá que lo sepan, no se casarán. Pues serán como los ángeles que están en el cielo. Ustedes saben que los ángeles no se reproducen. Nosotros los seres humanos, Dios nos ha hecho y nos ha encargado que nos reproduzcamos, que tenemos millones de años sobre la tierra y Dios nos ha encargado que nos reproduzcamos. Pero los ángeles no. Los ángeles Dios los ha creado a cada uno en forma especial y ellos no se reproducen, pero sí tienen libertad de acción. El que quiere sigue a Dios y el que no quiere no lo sigue. Por eso, cuando Dios arrojó a Satanás, que era el ángel más inteligente que tenía, el ángel luz o Lucifer, fue arrojado y se llevó las 3/4 partes de los ángeles con él y se rebelaron contra Dios. Estuvo un ejército de personas creadas por Dios que también se rebelaron. También tienen, como nosotros, la libre elección de seguir a Dios o no seguirlo. Entonces Jesús enseña que cuando resucitemos no habrá casamientos ni matrimonios, somos como los ángeles, somos como los ángeles. Eso es una de las cosas que Jesús enseña en este pasaje. Y otra cosa más que vamos a aprender. Y en cuanto a que los muertos resucitan, dice Jesús, preguntan, ¿no han leído ustedes que Dios mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y acá tenemos un ejemplo de la manera como tenemos que hacer para interpretar las Escrituras. Muchos de nosotros, aunque son teólogos algunos, no interpretan bien las Escrituras porque no conocen matemáticas, no conocen gramática. La gramática es importante en un idioma. Y entonces Jesús, para interpretar de que había resurrección, usó el idioma, la gramática, y usó el verbo ser. Y entonces les dije, ¿ustedes nunca leyeron cuando Dios apareció a Moisés en el desierto de Sinaí, o el desierto arábigo, y que estaba cuidando las ovejas, y se le apareció una zarza que Moisés le llamó la atención, que era pastor, estaba cuidando las ovejas del suegro de Jetro, y entonces vio que una zarza, que era muy común en el desierto, que una zarza se prendiera fuego por el calor de 50 grados. Pero él se dio cuenta de que esa zarza ardía y que no se consumía, y entonces se acercó a ver qué pasaba. Y cuando se acercó, escuchó una voz que le dijo, Moisés, y Moisés contestó, ¿quién eres? Y le dijo la voz, dice, sácate el calzado de los pies porque el lugar donde estás es un lugar sagrado, es un lugar santo, no podés pisar con las sandalias que tenés puestas. Y entonces Dios le dijo a Moisés, y porque Moisés le dijo, ¿y quién eres? Y entonces Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que Jesús enseñó sobre la resurrección con el verbo yo soy, no le dijo yo era. Y Abraham, Isaac y Jacob hacía ya 400 años, 500 que habían fallecido. Y sin embargo, Dios le dijo yo soy, o sea, como que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Y entonces Jesús usó ese verbo para interpretar las Escrituras. Y entonces le dice Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y cuál fue la reacción de la gente cuando Jesús contestó de esa manera? Dice, mire, al oír esto, la gente se quedó admirada de las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo no se iba a quedar admirada?
Y nosotros tenemos muchas doctrinas, muchos errores dentro de nuestras iglesias, porque no interpretamos las escrituras con nuestra gramática, porque no conocemos ni los verbos, ni los complementos, ni el complemento directo, ni el indirecto, ni las conjunciones, ni la conjunción copulativa, ni la conjunción adversa. No conocemos los verbos el verbo del pasado, del presente, del futuro, y entonces interpretamos. Hay que conocer gramática para poder interpretar las escrituras, ¿eh? Así que acuérdense, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y que en la vida hemos nacido y somos eternos, y vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Y espero que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer las cosas como Dios manda. Bueno, que el Señor los bendiga y los proteja.